Hola a todos y a todas, bienvenidos a la parte del curso en que explicamos un poco de la teoría, porque siento que es muy importante señalarles cuáles son mis referentes directos en mi pintura, en mi proyecto, y también una explicación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque les estoy explicando un bodegón de duraznos. Y se trata del impresionismo, que es una de las corrientes que más me gustan en la pintura, que es demasiado importante, que marca un, un momento en la historia del arte muy, muy, muy importante que para mí es el inicio de las vanguardias. Entonces les voy a hacer una presentación muy cortita para que no se aburran acá escuchándome hablar horas. Voy a tratar de ser lo más resumida posible. Les voy a compartir aquí pantalla. Estos son los duraznos de Cézanne. Esta es una portada, hasta ahora no vamos a hablar de Cézanne todavía, pero quiero comentarles que, como les decía ahorita, es una breve introducción al impresionismo, un poco una línea del tiempo muy corta, explicando algunos sucesos importantes. En esta presentación me ayudó Andrés Forero, que es un filósofo y historiador que es un apasionado por el arte, pero bueno, en fin, entremos en materia. Aquí vemos unos de mis referentes pues, más aclamados por mí, no digo en el mundo, sino por mí. Está Van Gogh, está Matisse, que es de mis favoritos en el mundo también. Monet con sus nenúfares, está em, Mary Cassatt aquí a la izquierda, Bonnard, que es otro de mis preferidos. De hecho, compré uno de sus libros ayer, de una editorial, creo que es alemana, no sé, pero ni siquiera lo he abierto, estoy muy emocionada. Está también Degas con sus bailarinas de ballet, está Gauguin en su etapa viajera, está Berthe Morisot, que es otra muy importante que casi no se menciona, igual que Mari Cassatt. Y pues aquí vemos una apuesta por una paleta de color muy diferente, más monocroma para mí decirlo, porque por ejemplo aquí en Berthe Morisot, ella usa fondos muy parecidos a la figura. Aquí en Van Gogh también hay unos cambios de color también muy importantes. ¿Monocromo en qué sentido? En que es una paleta que no tiene demasiados tonos, aunque pareciera, ¿no? Es más bien como la armonía se maneja. Entonces aquí también en Matiz hay muchos verdes y hay unos naranjas que hacen que eso resalte eh, increíblemente, igual aquí en Bonnard. Entonces aquí lo que ellos buscan es salirse de los esquemas básicos y clásicos. Yo digo que es un poco una necesidad de rebeldía, como ya nos cansamos de ver esta pintura de siempre, tiene que haber un cambio. Entonces aquí pasa eso. Seguimos acá. Yo leo mis anotaciones, soy una persona que anota todo. Entonces, este es un cuadro de Monet que se llama La impresión del sol naciente. Esta pintura es aquí muy importante porque de alguna manera le da el nombre a la corriente artística, que es el impresionismo, por este título de la impresión del sol naciente. Entonces aquí se evidencian mucho las pinceladas cortas, una cosa muy rápida, literalmente una impresión, o sea, lo que vio el pintor en ese momento, así lo más rápido que pudo antes de que, no sé, el amanecer desapareciera. Em, entonces yo siento que, y eso se ha dicho, obvio, en la historia del arte, que el impresionismo es predecesor a la fotografía. Entonces, lo que querían estos artistas era plasmar lo que veían en ese momento. Literal como una foto, un chan. Eso es lo que vi, eso es lo que para mí se resalta en este paisaje o en este retrato o en este bodegón. Entonces, me encanta eso porque yo soy una apasionada también de la fotografía, me encanta. Entonces, yo creo que por eso también me gusta tanto la manera en que estos artistas plasmaban su realidad.
Ellos fueron muy impopulares, realmente eran rechazados, les decían así. Em, y bueno, otra cosa era que, bueno, ya más adelante les voy a contar, pero se reunían en grupos y pintaban al aire libre. Entonces, esto es, literalmente era como lo que hoy en día uno hace, salir a la calle y tomar fotos. Entonces, me parece muy increíble. En la siguiente vemos el almuerzo sobre la hierba, que es una de las pinturas para mí más importantes de la historia del arte de Manet. Esta no tiene una pincelada tan suelta como es la del impresionismo pues, habitual, pero aquí hay una crítica. Para mí es como el inicio, como desde aquí empieza el impresionismo, porque em, no tiene esta, ¿cómo decirlo? Técnicamente no es igual a una pintura impresionista, pero ahí hay una necesidad de rebeldía, porque en la imagen se ven cosas no convencionales que se ven en la pintura en esa época. Porque en lo clásico, pues el desnudo era plasmado de una manera específica o casi no. Digamos, estos señores no tenían la ropa adecuada para estar en un jardín en ese tiempo, porque se plasmaba esta situación, si siempre eran cosas bíblicas o históricas. Entonces esta pintura fue muy criticada y obviamente pues pasó a ser a los rechazados también, al grupo de los rechazados. Pero entonces esto también es plasmar un poco esa realidad que ellos vivían, como salir al parque y pintar. Em, ya no querían estar en sus talleres solos, sino que querían compartir ideas y crear grupos entre ellos, así fueran odiados por los críticos. Y bueno, no sé si en ese momento ya existía como el crítico como figura en el arte, pero pues obviamente em, existían como personas que aprobaban o desaprobaban el arte y decían dónde exponían los artistas y dónde no. Entonces ahí como que ya empezaba esa movida, ¿no? O ya existía, la verdad, tengo que revisar más eso, se los debo. Entonces sí, era esto, como pintura en intemperie. Y bueno, acá también es importante que empiezan a aparecer como, bueno, los bodegones se han retratado desde hace mucho tiempo. Me paso mi imagen por acá. Em, las vanitas, los bodegones siempre han sido parte de la historia de hecho, me acuerdo de Arcimboldo, que es era un artista que hacía retratos con frutas o flores, y entonces era como una especie de retrato con bodegón muy interesante. Después podemos revisarlo, pero aquí empieza a aparecer también esta noción de bodegón, pero desde otra perspectiva más crítica, ¿no? Siguiente, entonces llegamos a Cézanne, que es nuestra materia de este curso. Y, ¿qué les puedo decir de él? Este es un autorretrato, una persona aparentemente muy alegre, se ve muy buena persona realmente. Y él, lo que sucede es que em, empieza su carrera en la pintura en una ciudad, creo que era en París, no sé exactamente, no sé si acá dice. Sí, en París. Entonces él como que realmente no se siente cómodo, se siente muy rechazado porque pues su manera de pintar no era aceptada, ni siquiera entre los rechazados, que eso fue muy chistoso. Entonces como que él se cansa y dice me voy de esta ciudad y se va para un pueblo, em, que aquí está escrito Aix-en-Provence, no sé cómo se pronuncia eso. Entonces, él se va y se va a pintar. Pues obviamente es algo muy valioso que él no abandona su sueño por sentirse rechazado, sino que simplemente decide cambiar de espacio. Entonces él empieza a tener viajes y empieza a pintar lo que ve. Muy interesante esta parte también. Siguiente. Entonces, para Cézanne, bueno, hay una cosa que me contaron que es, em, no sé si sea real, pero dice en la historia, en la biografía de él, que él decía que no era muy bueno retratando personas. Entonces, pues según él, porque yo busqué el retratos en la internet que él tenía y eran divinos. Entonces, pues bueno, para él no era tan dado a, o de pronto no se sentía tan familiarizado con hacer retratos a personas. Entonces, lo que él hacía era hacer ejercicios con bodegones y paisajes. Pero lo que más se ve de él son bodegones con duraznos específicamente.
Entonces, ¿qué pasó con los duraznos? Primero, él pensaba que estas formas le ayudaban a entender más el dibujo y la pintura porque son formas parecidas a las geométricas, los círculos, los óvalos. Muchas veces cuando uno empieza a estudiar el dibujo a profundidad, siempre te van a hacer un estudio, siempre te van a poner a hacer un estudio de una esfera para, para entender la luz, la sombra, los contornos, bueno, infinidad de cosas del dibujo que pues en este curso no se va a explicar, tal vez en algún momento si ustedes lo piden, pero entonces él usaba estas formas de la cotidianidad, o sea, para que no solo fueran estudios de la esfera, sino algo que él veía, ¿no? Porque de eso se trataba el impresionismo, como de que el artista mostrara su visión única. Entonces él decidió escoger los duraznos. Em, entonces, em, no solo era como un, ¿cómo decirlo? Un bodegón y ya, sino que él intentaba darle un carácter y una forma específica, una paleta. Para mí, en el arte, la pintura específicamente, la identidad está en la paleta, en la imagen, en la manera en que el artista da sus pinceladas, entonces tiene muchas cosas alrededor sucediendo al mismo tiempo. Entonces, Cézanne va a estos pueblos, se queda en uno de ellos, conoce a Camille Pizarro, que es otro artista del impresionismo que les mostré ahorita, pero bueno, tal vez después lo revisemos o lo pueden buscar en Google si quieren. Hay una obra aquí en Bogotá, Colombia, de él, en el Banco de la República. Entonces, ellos se conocen, se vuelven amigos y empiezan a pintar juntos. Camil Pizarro sí hace parte del grupo de los rechazados, César no, pero ahí como que ellos empiezan a tener una amistad y bueno, em, César empieza a aprender un poco de lo que está pasando en esos grupos y eso también em, como que empieza a tomar carácter en su obra, en su propia obra. Em, Entonces, como que ya Cézanne se reconcilia como con esa idea de, ay, soy un rechazado y decide volver a París. Después de haber tenido un taller, bueno, también hay una cosa y es que él volvió a su pueblo, su papá le dijo como, bueno, entonces trabaja con nosotros, pues su papá era una persona que tenía dinero, entonces le dijo como trabaje conmigo, él no fue feliz haciendo eso, entonces decide como dejarlo y su papá, bueno, lo entiende y le da un taller, un espacio en la casa familiar y él sigue pintando y haciendo su obra. Entonces después, como les decía, él se va para París de nuevo porque, bueno, yo siento que él confió mucho en su obra y dijo como, bueno, ya de nada me sirve estar aquí encerrado en un pueblo y te quiera mostrar mis obras, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a relacionarse más con las personas. No tengo claro cómo dejó de ser rechazado, pero él da con esta persona que se llama Ambroise Vollard y él le ayuda a que su obra se conozca y sea valorada. Em, no sé muy bien quién es esta persona, pero sé que Cézanne le hizo esta obra, a pesar de que no le gustaba mucho retratar, le hizo esta obra como agradecimiento porque, pues como dice aquí en la exposición, le ayudó a exponer su trabajo en París y que hubiera con reconocimiento. Em, entonces, en 1900 a 1905, em, sus bodegones, él empezó a ser muy reconocido por sus bodegones porque era su especialidad, ¿no? Y estuvo en la Exposición Universal, que es un evento muy importante en el arte en ese tiempo, y pues ahí él ya, como que dicen, como decimos coloquialmente, despega. Y ya finalizando, para, como les dije, no va a ser tan larga esta exposición, esta obra es como un tributo a todos los genios del impresionismo. Me hace falta Mari Casada acá y Berta Morisot, pero bueno, así es, así quedó esta obra que se llama Homenaje a Cézanne, que está una de sus obras aquí retratada, em, que fue en esa misma época, como que, no sé, ellos eran, o sea, es muy loco porque entre los rechazados se volvieron los más populares, ¿no? Porque
fueron rebeldes y nunca pararon de hacer lo que hacían. Entonces, se hizo esta obra y en el año 2024, llevándonos a la actualidad, se hizo una exposición. Aquí está el link. Bueno, yo voy a dejar la presentación linkeada a este módulo para que la revisen y vean que pues en París se hizo un especial de los 150 años del impresionismo donde se mostró muchas obras importantes. Y ya pues para cerrar, les cuento que por esta razón nuestro curso está enfocado en bodegones y por eso se pintaron unos duraznos, porque para mí también, o sea, la actualidad sigue siendo mi método de estudio también, los bodegones y el impresionismo. Entonces, para mí es muy importante como guiarme de estos referentes de la historia del arte. Siento que como pintores es importante que revisemos, digamos, qué corriente nos gusta, empezar a tal vez copiar algunas cosas. Si no nos gusta copiar directamente a los artistas, podemos hacer pequeños ejercicios como el que vamos a hacer en este curso, porque eso ayuda a que uno sepa de qué manera un poco ellos hacían lo que hicieron y por qué fueron tan importantes, y también de alguna manera aprender la técnica. No, no digo que sea lo definitivo porque a mí, yo de hecho no soy una persona que copie, no me gusta copiar artistas, lo he hecho obviamente, pero no siento que sea la manera más eficaz para aprender. Simplemente es tomar como em, tips que te pueden dar esos artistas y ahí sí tú trasladarlos a tu obra propia. Entonces, bueno, eso es todo por la presentación. Em, Muchas gracias por estar aquí, escuchando todo esto que les cuento, que para mí es muy emocionante, me gusta mucho este tema. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente módulo que ya estaremos pintando.